Para terminar con la parte de probabilidades, tenemos por último lo que es el teorema de Bayes. Básicamente, este es un estudio de la probabilidad condicional. Es como una aplicación más de la probabilidad condicional que, que básicamente lo que hace es revisar las probabilidades cuando se obtiene más información y que esta información es importante para poder analizarla como tal, ¿sí? Por lo general se suele iniciar el análisis con una estimación de probabilidad inicial o probabilidad previa de los eventos que interesan. Después se obtienen unas fuentes de muestra, luego una información especial o una prueba de producto y por lo tanto, pues se van obteniendo mucho más información y sobre todo esto se van sacando las diferentes probabilidades y se van sacando pues nuevos conceptos como tal o nuevos cálculos como tal, ¿sí? Entonces, el teorema de probabilidades o el teorema de Bayes se utiliza para revisar las probabilidades previamente calculadas cuando se posee nuevamente la información. ¿Esto qué quiere decir? Que ya hay unas probabilidades hechas, o sea, que ya están hechas, pero obtenemos nueva información y lo que hacemos es revisar nuevamente si estas probabilidades pues tienen algún cambio o con esas probabilidades podemos calcular algunas otras con información nueva, ¿sí? Esto pues fue desarrollado por el reverendo Thomas Bayes en el siglo XVII y básicamente, como ya lo decíamos, es una extensión o es una aplicación más de la probabilidad condicional, ¿sí? Lo que les decía también que se inicia con una asignación a priori, ¿ya? ¿Qué quiere decir a priori? Que con una asignación previa básica y luego pues ya se van sacando los demás datos de esto como tal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Sí? Se sacan las probabilidades previas, que básicamente ya es un cálculo que se tiene que tener hecho como tal o que ya tenemos los datos como tal resumidos en probabilidades previas. Luego tenemos la nueva información, o sea, hay nueva información, tenemos nuevos datos, se aplica el teorema de Bayes y ya obtenemos las nuevas probabilidades, ¿sí? Las probabilidades posteriores, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver ya con algunos ejemplos como tal. Y aquí es donde quiero que pongan mucha atención, que tengan como tal su lápiz, lapicero, cuadernos, ¿ya? Y que tomen nota. Al final vamos a resolver algunas dudas, porque al final también van a tener dos ejercicios para poder realizarlos. Muy bien, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejercicio que es el de la calidad de los proveedores, ¿sí? Y si nos damos cuenta, pues ya tenemos ahí una pequeña tablita y vamos a describir esta. Dice, como aplicación del teorema de Bayes, considere una fábrica que compra piezas de dos proveedores. Sea el proveedor A el evento de la pieza proveniente del proveedor 1 y el proveedor A sub 2 el evento de la pieza proveniente del proveedor 2. De las piezas que compra o de las piezas que compra la fábrica, el 65% proviene del proveedor 1 y obviamente el 35% restante proviene del proveedor 2. Por tanto, si se toma una pieza o si toma una pieza aleatoriamente, le asignará las probabilidades previas, ¿sí? Sabemos nosotros que el 100% es el que cumple toda la probabilidad completa, ¿sí? Entonces acá tenemos, regresando a lo que habíamos visto, la probabilidad previa que si sacamos una pieza de todo lo que tenemos el 65% que saquemos una pieza del proveedor A y tenemos el 35% que saquemos una pieza del proveedor B, ¿sí? Entonces, la calidad de las piezas compradas varía de acuerdo con el proveedor y aquí es donde ya obtenemos una nueva información. Por experiencia, sabe que la calidad de los dos proveedores es como muestra la tabla 4.6, que es esta que tenemos acá. Solo permítame, voy a seguir compartiendo. Ahí estamos. ¿Sí miran la pantalla?
Entonces, la tabla punto 4.6 es la que estamos viendo del lado izquierdo, en donde se denota el evento de la pieza que está buena y el evento de la pieza que está mala. La información de la tabla 4.6 proporcionada básicamente son los siguientes valores, según la probabilidad condicional, ¿sí? Estamos entonces, es un 98%, es un 98% del proveedor 1, ¿ya? Que la pieza esté en buen estado, ¿sí? Ya, que la pieza esté buena, ¿ya? Recordemos que con la probabilidad condicional estamos diciendo que la pieza, que en este caso se le colocó aquí G, ¿ya? Que es una pieza buena del proveedor A, y aquí la pieza mala del proveedor A, ¿sí? Entonces tenemos un 98% de probabilidad que la pieza esté buena y un 2 o 0.02% o 0.2 de que la pieza esté mala. Y del proveedor B tenemos un 95%, un 0.95 que al agarrar una pieza del proveedor 2 esté buena, y tenemos una probabilidad de que agarrar una pieza del proveedor 2 esté defectuosa, ¿sí? Esta es una probabilidad de 0.05, ¿sí? Entonces, aquí que lo más importante y lo que pueden hacer ustedes, ¿sí? Lo más importante es, como siempre, o como lo dije la semana pasada, utilizar el diagrama de árbol. ¿Sí? Este nos da una visualización muy diferente a lo que podríamos hacer como tal, ¿sí? Entonces, acá tenemos nuestro diagrama de árbol, ¿ya? Que básicamente lo que denota es qué va a pasar con el proveedor 1, qué va a pasar con el paso 1, con el proveedor, ¿ya? Que podemos sacar una pieza del proveedor 1 o una pieza del proveedor 2. De estas piezas, en el paso 2, podemos encontrar que hay una pieza que puede estar buena y hay una pieza que puede estar defectuosa, ¿ya? Tanto del proveedor 1 como del proveedor número 2, ¿ya? Entonces acá está en la nota. El paso 1 muestra la pieza proveniente de cada uno de los proveedores y el paso 2 muestra si la pieza está buena o mala, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ya? Y aquí es donde quiero que vean muy bien cómo se puede realizar esta parte, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es empezar a hacer nuestro árbol de probabilidad. ¿Y cómo lo comenzamos? ¿Ya? Con la primera parte del árbol como tal, ¿sí? Y la primera parte del árbol como tal nos dice que lo que vamos a hacer primero es a tener como tal la distribución de cada una de nuestras probabilidades por pieza, ¿sí? Entonces, recordémonos que estábamos hablando que el 65% se le compra al proveedor 1 y el 35% se le compra al proveedor 2. Por lo tanto, tenemos ahí el 65% del 1 y el 35% del 2. Entonces, teniendo ya nuestro paso 1, que es definir las probabilidades tanto del proveedor 1 y proveedor 2, vamos al siguiente paso. Recordémonos que el siguiente paso es básicamente describir cuánto es que tenemos de probabilidad tanto de elegir una pieza buena como una pieza defectuosa. ¿De dónde salió el 0.98? De la tablita que vimos anteriormente, que dice que de 100 piezas, 90 del proveedor 1, 98 son buenas, que es 0.98, y 2 son malas, que es 0.02. Y del proveedor B o del segundo proveedor 2, que hay un 95% o de 100 piezas, 95 son buenas y 5 son defectuosas. Ya, teniendo estos datos, lo que vamos a hacer es a calcular cuáles son las probabilidades de cada una de estas, ¿sí? Y esto lo hacemos en el paso número 3, ¿ya? Esto básicamente, lo que estamos haciendo ahorita es utilizando
toda la parte de probabilidad condicional, ¿sí? Ya, entonces nos damos cuenta de esta parte acá que ya la habíamos visto anteriormente, ya, con esta fórmula como tal, ¿ya? Entonces, ¿de dónde salió el 0.6730? ¿Sí? ¿Ya? ¿De dónde salió el 0.6730? Ya, este básicamente sale de ya de la unión, de la intersección de las dos piezas o de las dos probabilidades como tal. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, ¿alguien se recuerda de dónde podemos sacar esto en base a la probabilidad condicional? Recordemos cómo se saca esta parte de la probabilidad. Básicamente lo que estamos haciendo es obtener la probabilidad de A1, que en este caso ya es 0.65, como lo dijo el compañero. Y la probabilidad de que agarrando el proveedor 1, esta pieza sea buena, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que agarrando el proveedor 1 la pieza sea buena es de 0.98 y si se multiplica. Es la regla de la multiplicación. Entonces acá 0.98. Y automáticamente multiplicar esto nos da 0.667 o 0.6670, ¿sí? Dependiendo, regularmente a mí me gusta que utilicemos cuatro números después del punto decimal, entonces le colocamos el 0, que en este caso no es más ni menos, ¿sí? Para la segunda probabilidad, ¿ya? Que serían los mismos 0.65, ¿ya? Que sería 0.65 por 0.2, ¿sí? ¿Ya? Y eso pues nos daría 0.0130. Para la siguiente, ¿ya? Para la siguiente, ¿ya? Sería acá la parte de, si quieren lo voy a marcar acá, 0.65 por 0.98, básicamente me da esto de acá. 0.65 por 0.2, básicamente me da esto de acá. 0.35 por 0.95 me da esto aquí. Y 0.35 por 0.05 me da esto de acá, ¿sí? Así es como sacamos cada una de las probabilidades ya de este caso, ¿sí? Entonces, si multiplicamos 0.35 por 0.95, automáticamente nos va a dar 0.3325, ¿ya? Y 0.35 por 0.05 nos va a dar 0.0175, ¿sí? Estos valores, por favor, anótenlos en su cuaderno, ¿sí? Anótenlos bien, porque es lo que nos va a servir ahorita para resolver esta parte, ¿sí? Bueno, ya los tienen anotados, espero que sí. Vamos con el siguiente, ¿ya? Tomando en cuenta ya esta parte, pues vamos a obtener las fórmulas para poder resolver el teorema de Bayes. Hay dos fórmulas, pero al final son la misma, ¿sí? Al final son la misma, ¿sí? Aquí es algo muy importante. Aquí es la probabilidad, ya en esta es la probabilidad que la pieza sea buena y que pertenezca al proveedor 1, ¿sí? Esta es la fórmula para que obtener cuánto es la probabilidad de que la pieza esté buena y que pertenezca al proveedor 1, ¿ya? Que pertenezca al proveedor 1. Entonces, habíamos hablado de estas probabilidades como tal, ¿verdad? Sí, entonces, la primera probabilidad es que esté buena, ¿ya?
que esté en esta parte de acá y que pertenezca al proveedor número 1 como tal, ¿ya? Vamos con la siguiente probabilidad. Ya, vamos con la siguiente. La siguiente es que la pieza esté buena, pero que pertenezca al proveedor 2. ¿Sí? Entonces lo que vamos a calcular son estas dos probabilidades. ¿Ya? La probabilidad de que la pieza esté buena y que pertenezca al proveedor 1 y cuál es la probabilidad de que la pieza esté buena y que pertenezca al proveedor 2 como tal. ¿Sí? Y acá tenemos básicamente nuestras probabilidades. ¿Sí? Des en cuenta de esta que está acá, ¿sí? Des en cuenta de esta, ¿sí? La probabilidad del proveedor 1 por la probabilidad de que sea del proveedor 1 y que esté buena. ¿Dónde tenemos esto? Esto lo tenemos exactamente aquí, ¿sí? Es exactamente aquí y es la intersección. Por lo tanto, ahí en esta primera parte vamos a poner este número, ¿sí? Como ustedes ya tienen anotados los números, ¿sí? Solo vamos a sustituir cada uno de los números dentro de la fórmula. Des en cuenta que son los mismos patrones que tenemos acá. ¿Ya? Los mismos patrones que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, al sustituir la fórmula, vamos a hacer para la primera. Y acá tenemos la probabilidad de que sea una pieza buena y de que sea del proveedor número 1 como tal. ¿Ya? Tense en cuenta que ya tenemos los mismos resultados. Aquí volvimos a hacer lo mismo, 0.65 por 0.02. ¿Ya? 0.65 por 0.02 más 0.35 por 0.05. ¿Sí? Perdón, esta es que sea defectuosa. Si no es que sea buena, que sea defectuosa. ¿Sí? Perdonen ustedes ahí ¿cómo se llama? La equivocación. ¿Ya? Estamos es que sea defectuosa. ¿Sí? Entonces tenemos la probabilidad de que se jale una pieza, de que sea del proveedor o que esté mala o defectuosa y que sea del proveedor 1 es de 0.4262 y que esto lo transformamos o lo podemos pasar a un 42.62%. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que elijamos una pieza mala y que sea del proveedor 2? ¿Ya? Es esta. ¿Sí? Lo único que se hizo solo fue sustituir valores y la probabilidad es del 57.38%. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta de algo, ¿sí? Que es más probable que que está muy alto el grado de probabilidad de que la pieza que saquemos defectuosa sea del proveedor B, ¿ya? Y no del proveedor A. A pesar que al proveedor B le compramos menos. Recordemos que al proveedor A le compramos el 65% y al proveedor B el 35%. ¿Ya? Sin embargo, la tasa o el porcentaje de que una de estas sea defectuosa ya le desfavorece más al proveedor 2, ¿sí? Al proveedor 2, que es el que nos dieron los datos al inicio, ¿ya? Estamos entonces, es la forma de aplicar el teorema de Bayes como tal, ¿sí? Ya, cosa muy importante en este proceso es tener muy bien definidos o es tener muy bien claro toda la parte del árbol de decisión. Si no tenemos claro el árbol de decisión, no podríamos hacer esto, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en el segundo ejemplo, ¿sí? En el ejemplo número 2, ya tenemos este enunciado, ¿sí? Des en cuenta que aquí ya no nos dan tablita, ya nos dan un enunciado un poquito ya más grande como tal, ¿sí? ¿Y qué dice este enunciado como tal? ¿Ya? Dice que el parte meteorológico quiere decir que
la parte de meteorología dice que hay probabilidades o que han anunciado 3 probabilidades para el fin de semana, ¿sí? Entonces supongamos que viene el INSIBUM y dice, miren, tenemos 3 probabilidades para el fin de semana, ¿sí? La probabilidad que llueva es del 50%. La probabilidad que nieve, o sea, que caiga nieve, es del 30%. Y la probabilidad que haya neblina es del 20%, ¿sí? Eso es lo que dijo el INSIBUME o el parte meteorológico. Según estos posibles estados meteorológicos, la posibilidad o probabilidad de que ocurra un accidente son los siguientes, ¿ya? Esto ya está medido, ¿sí? Tenemos estos datos. Si llueve, la probabilidad de accidente es del 20%. Si nieva, o sea, si hay nieve, ¿sí? La probabilidad de accidente es del 10%. Y si hay niebla, la probabilidad de accidente es del 5%. ¿Ya? Entonces tenemos estos datos. Va. Resulta que efectivamente ocurre un accidente. ¿Ya? Y como aquí se me fue una N, y como no estamos en la ciudad, no sabemos el tiempo que hizo. O sea, no sabemos específicamente si llovió, si no llovió, si hubo neblina, ¿ya? Entonces no estamos en la ciudad, ¿sí? Como estamos en la ciudad, como no estábamos en la ciudad, no sabemos entonces qué fue lo que pasó como tal, ¿ya? Para eso es que podemos utilizar la probabilidad el teorema de Bayes, ¿sí? Estamos entonces, el teorema de Bayes nos permite calcular estas probabilidades, ¿sí? ¿Qué probabilidades? Nos permite saber cuál es la probabilidad de que si está lloviendo ocurre el accidente. ¿Cuál es la probabilidad de que si está nevando ocurra el accidente? ¿Y cuál es la probabilidad que si hay niebla ocurra el accidente? ¿Ya? O viceversa. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el accidente sabiendo que hay niebla? Que ocurra el accidente sabiendo que hay nieve y que ocurra el accidente sabiendo que sí llovió, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a determinar es cuál es la probabilidad en base a cada tiempo, o sea, si llueve, si nieva, o si hay nieve, o si hay neblina, ¿sí? Ya, como les dije, aquí lo que no vamos a ver es el teorema o es el teorema del árbol, ¿sí? Simple y sencillamente lo que tenemos es ser analíticos y lo que hacemos es hacer básicamente esta parte como tal, ¿sí? En esta ocasión, si se dan cuenta, utilizamos solo una fórmula de la que vimos anteriormente. Solo utilizamos esta como tal. ¿Ya? Es la probabilidad que pase A sabiendo que que haya pasado un accidente. ¿Sí? Entonces, la probabilidad que estuviera lloviendo, ¿ya? Es de 71.4%. La probabilidad de que estuviera nevando es de 21.4%. Y la probabilidad que hubiera neblina es de 7.1%, ¿sí? Entonces aquí de cajón nos vamos a decir, mire, hay una alta probabilidad, y esto es casi que científico, hay una alta probabilidad que estando lloviendo, el accidente o se incremente el número de accidentes. Entonces, aquí hay una gran probabilidad que el accidente pasó porque estaba lloviendo, ¿sí? Entonces, esto es solo la probabilidad, ¿ya? Solo es calcular la probabilidad como tal, ¿sí? Va, ¿cuál es la diferencia del otro? ¿Ya? Que aquí no hicimos análisis, ¿sí? Que aquí no hicimos un análisis, no sabemos en su momento, ¿ya? O no hicimos ese diagramita del árbol que nos permitiera saber qué pasó acá, si está lloviendo o no, o si hay un accidente o no como tal, ¿ya? Simple y sencillamente lo hicimos de una forma ya más analítica, ¿ya? Más analítica
sin utilizar el diagrama del árbol. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Es que para esto tenemos de estar concentrados y saber qué datos son los que vamos a colocar en esta parte como tal. Si nos damos cuenta, esta parte de aquí arriba es de la parte del accidente si está lloviendo, ¿ya? Y toda esta parte que está acá es el coeficiente de cada uno de los demás accidentes, ¿ya? En cada una de las temporadas como tal. Vamos a corroborar nada más porque el jueves yo estaba ahí haciendo otras cosas, entonces tal vez ya al momento de meter la fórmula o al momento de hacer la operación tal vez no me percaté y se me fue algún número extra, ¿sí? Entonces, 0.50 más 0.20 da 0.7. Acá abajo sería 1.35. Entonces, a 0.7 dividido 1.35 da 0.5185. 0.5185. Entonces nos vamos a componerlo. Ya. 0.5185. Y esto es igual a un 51.85%. Ahí estamos. Vamos a corroborar el segundo. El segundo serían 0.4 dividido 1.35. Vamos a ver. Solo déjenme corroborar aquí algo más. Tampoco está bien. Sí, va. Entonces, sí, yo me... Perdón, es que si no, ya sé que fue. Ya sé que no es, está bien, ya está bien, solo que está bien el resultado. Ya sé en dónde me confundí. Ahorita les va a salir ahí el... Ah, de razón. Sí, sí. Es el múltiplo. Ya. Lo que pasa es que yo jalé esto de una operación que tenía arriba y me imagino yo que solo le cambié los datos y solo seguí copiando. Es por, ya. Y ahí sí ya da, que ya abrí ya dije, no puede ser, abrí mi archivo de Excel y en mi archivo de Excel sí está multiplicado, entonces, sí, ahí estamos, ¿ya? Entonces, para corroborar, ¿sí? Perdón ustedes ahí el mal teclazo, ¿ya? Entonces, para corroborar, aquí básicamente serían otros datos para hacerlo, ¿sí? No es la suma, sino es el múltiplo como tal, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer para determinar esto, gracias a Ronald que muy bien nos preguntó, si no, sinceramente no me doy cuenta, daba por hecho que ahí estaba bien, que 0.7 y aquí sí, dividido dentro de, entonces lo que hacemos es multiplicar 0.5 por punto 20, 0.5 por punto 20 da 0.7. Esto sí se suma, más sería 0.30 por 0.10, que sería 0.4, perdón,
Yo sigo sumando ustedes. No sé ni por qué. Estoy sumando en la calculadora. Me está jugando una mala pasada la calculadora. Por punto 30. Y aquí ya cambió. Ahí estamos. Aquí es 0.21. Sí, me parecía extraño que me había dado lo mismo. Aquí es 0.21 más 0.30 por punto 10 da exactamente 0. En total es 0.14. 0.03. Más 0.20 por 0.05. 0.01. Cabal 0.01. Y esto me dijo que era 0.14, ¿va? 14. Ahí estamos. Entonces, 0.7 dividido entre 0.14, ahí sí me da 0.714, ¿sí? Estamos, entonces, perdón ahí que yo tenía ahí mala operación, pero lo agarré de un ejercicio que estaba arriba y ahí estaba sumando. Ya, entonces, ahí sí que estaba bien, pero en el Excel donde hice la operación, ahí sí estaba bien, ¿sí? Entonces, básicamente de ahí salen cada uno de los resultados como tal. Sí, se multiplican estos y de ahí se saca la suma y automáticamente eso se convierte en mi denominador y obviamente al ser mi factor de división, me va a dar el resultado como tal dividiéndolo dentro del numerador.